programa de hoy, el Papa Francisco bendice a Asia y África, nueva agencia de noticias del Grupo ASI. Y con motivo del Día de San Pedro y San Pablo, el Papa recibió una delegación del Patriarcado de Constantinopla. Además, desde Argentina crean Asociación Médicos por la Vida Internacional. Una muestra de lo que tenemos para ustedes hoy en EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo, Isabel Díaz Monsalve, muy contenta, como siempre, de empezar esta semana con mucha información para ustedes. Y empezamos el noticiero contándoles que durante una audiencia general en el Vaticano, el Santo Padre impartió su bendición apostólica al Padre Don Bosco Onyaya, editor de ASI África, la nueva agencia de noticias del Grupo ASI y EWTN. Hace unos días, durante una audiencia general en el Vaticano, el Papa Francisco impartió su bendición apostólica al Padre Don Bosco Onyaya, editor de ASI Prensa África, la nueva agencia de noticias del Grupo ASI y EWTN, que será inaugurada en agosto de este año en Nairobi, capital de Kenia. En el encuentro, la directora de Estrategia Digital y Redes Sociales de EWTN News, Úrsula Murúa, explicó la labor que realizará el sacerdote africano como editor de la agencia y posteriormente el Santo Padre bendijo al presbítero haciendo la señal de la cruz en su frente. El padre Don Bosco Onyaya, sacerdote de la diócesis de Rumbek en Sudán del Sur, también es periodista y además de inglés y francés, habla Swahili y los idiomas locales, Luya y Dinka. Tras la bendición que recibió del pontífice, el padre Don Bosco indicó que se siente privilegiado por el ministerio que se le ha encomendado encabezar y contó que sostener las manos del Papa cerca de 15 segundos ha sido una gran bendición. ASI Prensa va a cumplir el rol de darle voz al pueblo africano, a los obispos, no solo en África, sino en la Iglesia Universal. Esto es lo que ha estado faltando. Por otro lado, el Santo Padre recibió en la Santa Sede a una delegación del Patriarcado de Constantinopla con motivo del Día de San Pedro y San Pablo. El Papa Francisco recibió a miembros de la delegación del Patriarcado de Constantinopla enviados por el patriarca Bartolomé I con motivo de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Una fiesta que se celebra el mismo día en los calendarios litúrgicos de Oriente y Occidente. En su discurso, el Santo Padre declaró que esta visita manifiesta los fuertes lazos que existen entre las iglesias de Roma y Constantinopla, pero también un compromiso común de caminar hacia la plenitud de la comunión. El pontífice también quiso destacar el compromiso del patriarca ecuménico de salvaguardar la creación. En este contexto, afirmó que frente a la preocupante crisis ecológica, promover el cuidado de la casa común para los creyentes no solo es una urgencia que ya no debe posponerse, sino una forma concreta de servir a los demás en el espíritu del Evangelio. El pontífice también quiso destacar el compromiso del patriarca ecuménico de salvaguardar la creación. En este contexto afirmó que frente a la preocupante crisis ecológica, promover el cuidado de la casa común para los creyentes no solo es una urgencia que ya no debe posponerse, sino una forma concreta de servir a los demás en el espíritu del Evangelio. Pero además de ir en sintonía con el cuidado de nuestro planeta, la Iglesia Católica y el Patriarcado Ecuménico también están unidos en la lucha contra las formas modernas de esclavitud, la recepción e integración de migrantes, prófugos y refugiados y la promoción de la paz a varios niveles. Por otro lado, el Santo Padre recordó su reciente viaje a Bulgaria y Rumanía y manifestó que la delegación del Patriarcado de Constantinopla fue para él una oportunidad de apreciar la riqueza espiritual presente en la ortodoxia. Y ya estamos enlazados con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae una entrevista al recientemente nombrado presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Adelante, Mercedes, con la información. Así es, hola Isabel, Eddy, me alegra saludarles desde las cercanías del Vaticano, después de haber celebrado la fiesta de los santos patrones de Roma, San Pedro y San Pablo, este fin de semana. En noticias de actualidad, este lunes por la mañana, el Santo Padre presidió un consistorio para causas de canonizaciones. En EWTN Noticias les informaremos más detalles próximamente.
En cambio, en esta ocasión, quiero presentarles la primera parte de una entrevista que realizamos a Monseñor Miguel Ángel Ayuso, quien acaba de ser nombrado por el Papa Francisco presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso tras la muerte del Cardenal Torán. Veamos lo que dijo. Bueno, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento al Santo Padre por haber pensado en mi persona después de mi trabajo como secretario acompañando a su eminencia el cardenal Jean-Louis Torán en ser el sucesor de una persona con la cual he trabajado durante esta última década, una persona conocida por todos, un gran diplomático, una persona muy cercana, muy conocedora de toda la realidad sociopolítica y religiosa que ha servido de base para continuar el trabajo de la promoción del diálogo interreligioso en la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II. Estimados, este es un tema muy importante, el del diálogo interreligioso entre las diferentes personas creyentes en Dios, incluso las personas de buena voluntad, por lo que podemos sumarnos al trabajo que la Santa Sede y el Vaticano está realizando a favor de la unidad entre los cristianos y entre las otras religiones, a favor de la paz y la unidad. Seguiremos trabajando para informarles más sobre este tema desde Roma. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Dos diálogos muy importantes. El primero con el patriarca ecuménico, que es el diálogo ecuménico, justamente, el diálogo que la Iglesia tiene con los que creen en el Señor Jesucristo para llegar todos a la plenitud de la fe, que la Iglesia Católica tiene como una encomienda sagrada que debe preservar para toda la cristiandad, para que la cristiandad encuentre esa plenitud que en muchos casos se ha perdido. Por otro lado, el diálogo interreligioso, como vemos en este dicasterio, con este nuevo nombramiento, en el que la Iglesia busca encontrarse con los que aún no creen en Jesucristo, tienen otra confesión religiosa, para encontrar objetivos comunes que podemos realizar. Pero esto no es una alternativa a la evangelización, es un medio más para la evangelización que debe ser acompañado con el anuncio de Jesucristo, que es la misión que tienen todos los cristianos, todos los católicos, para todas las criaturas. Y antes del rezo habitual del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco realizó una reflexión acerca del Evangelio del día, en la que habló acerca de la urgencia y la prontitud con que se debe responder al llamado de Dios. Antes del rezo del Ángelus del pasado domingo, el Papa Francisco reflexionó sobre el Evangelio del día, en el que San Lucas describe el último viaje de Jesús hacia Jerusalén. Sobre este pasaje, el pontífice destacó que el Señor indica a sus discípulos que la misión en el mundo no es estática, sino itinerante. El cristiano es un itinerante. El cristiano es un itinerante. La Iglesia, por su naturaleza, está en movimiento, no está sedentaria y tranquila en el propio recinto. Está abierta a los más extensos horizontes, enviada. La Iglesia es enviada a llevar el Evangelio por las calles y alcanzar las periferias humanas y existenciales. Siguiendo con las enseñanzas de la lectura, el Santo Padre habló acerca de la urgencia de comunicar el Evangelio. La urgencia de comunicar el Evangelio La urgencia de comunicar el Evangelio, que rompe la cadena de la muerte e inaugura la vida eterna, no admite demoras, sino que requiere disponibilidad. Por lo tanto, la Iglesia es itinerante y aquí la Iglesia es decisiva, actúa rápidamente, al momento, sin esperar. Al momento, senza aspettare. En ese sentido, el Papa Francisco agregó que el seguimiento de Jesús también excluye los arrepentimientos y las miradas hacia atrás y requiere la virtud de la decisión. Finalmente, el pontífice aseguró que el Señor nos requiere apasionados por Él y por el Evangelio, una pasión que se traduce en gestos concretos de disponibilidad, de cercanía a los hermanos más necesitados, de acogida y de cuidado, así como Él mismo lo vivió. Y ahora les contamos que hace unos días se realizó el lanzamiento de la Asociación Médicos por la Vida Internacional,
Un proyecto creado en Argentina y que ahora se extiende por otros países para defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Para hablarnos más sobre esta iniciativa y la labor que vienen realizando, está con nosotros la doctora María José Mancino, presidenta de Médicos por la Vida Argentina, y el doctor Guillermo Kers, vicepresidente de la misma institución. María José, Guillermo, bienvenidos a EWTN Noticias. Hola, mucho gusto, gracias. Gracias. Doctora María José, para que nuestros televidentes conozcan un poco más sobre este proyecto, ¿nos podría contar brevemente qué es la Asociación Médicos por la Vida y qué iniciativas han estado liderando hasta ahora? Bueno, la Asociación Médicos por la Vida es una asociación conformada por agentes de salud, principalmente médicos, y hace 10 años que estamos en Argentina. Nuestro objetivo es concientizar a todos los médicos y profesionales de la salud con respecto a lo que es la promoción y la protección de toda vida humana. Doctor Guillermo, la lucha por la vida y la familia es algo que vemos de manera muy constante en nuestro tiempo. Hablemos un poco de esta realidad y qué fue lo que los motivó para abrir Médicos por la Vida a nivel internacional. Como bien lo decía al principio, comentaste que era la promoción y protección de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. Esto es la base del juramento hipocrático. Promover y proteger la vida desde la concepción, y esto es lo que se hace con Médicos por la Vida, tratar de llevar esto que está tan fuerte desde hace más de 2500 años en el juramento hipocrático, que no se olvide el médico, que no se olvide la gente de cuidar y proteger esa vida. Finalmente, doctores, ¿qué temas consideran que son los más importantes y que se deben abordar con los médicos de los diferentes países donde trabajan para que podamos así garantizar que se pueda cumplir con la misión que tienen, que es salvar vidas? Bueno, primero que nada, ser fieles, ¿no? Ser fieles al juramento médico, ser fieles a la vocación, cuidar de toda vida humana. Acá no estamos hablando solamente de una situación de aborto, estamos hablando de la eugenesia, estamos hablando de los niños, estamos hablando de los ancianos. Estamos hablando de la vulnerabilidad de la vida en todos sus aspectos. Entonces, recordar fuertemente ese compromiso que asumimos con nuestra vocación. María José Mancino y Guillermo Kers, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y cuenten con todo nuestro apoyo por esta buena labor que realizan desde Médicos por la Vida. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes. Pues es una alegría que los Médicos por la Vida estén distribuidos por el mundo entero para que puedan seguir contribuyendo y mostrando cuál es la verdadera vocación de un médico, el poder salvar las vidas de las personas, el ser fiel, como nos lo dicen los doctores, al juramento hipocrático, que es algo que se les ha enseñado desde que estudiaron, desde que encontraron esa vocación para servir y servir a las personas más enfermas. Importante la acción corporativa, la acción de los individuos por separado puede mucho menos que cuando todos nos unimos para defender algo tan importante como la vida, y los médicos deben dar el ejemplo. Médicos por la Vida, una excelente iniciativa. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar les contaremos acerca de un Congreso Internacional Pro Vida y Familia realizado en el marco de la Asamblea número 49 de la Organización de los Estados Americanos. Además, tendremos una entrevista con un sacerdote venezolano que usa las redes sociales para evangelizar a los jóvenes. Ya regresamos en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos hasta la capital de Colombia, Bogotá, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene información sobre la iglesia en este país. Adelante, Lida. Isabel, Eddie y estimados televidentes, hoy los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá. Les comento que precisamente aquí en Bogotá, durante los últimos días, se llevó a cabo la reunión anual del Consejo Superior de Administración de la Fundación Populorum Progressio, perteneciente al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que atiende a las comunidades más pobres de América Latina y el Caribe, particularmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. Durante el encuentro se evaluaron y aprobaron los proyectos que financiará la Fundación durante este año. En la reunión se aprobaron 138 proyectos provenientes de 17 países, proyectos relacionados con temas como producción, salud, educación e infraestructura. Este año se prestó un apoyo especial a las iniciativas en Venezuela o que tienen que ver con inmigrantes venezolanos.
ciudadanos. Esto debido a la compleja situación que viven las comunidades del vecino país. Al mismo tiempo, fueron priorizados proyectos de países de la Panamazonía y de Centroamérica que están pasando también por situaciones difíciles. Son pues 27 años de funcionamiento de la Fundación, en los cuales se ha invertido más de 40 millones de dólares para beneficiar a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se les beneficia? Se les beneficia a través del financiamiento de proyectos que les permitan a ellos pasar a ser agentes de su propio desarrollo. Es decir, la finalidad propia de la Fundación es colaborar con estas comunidades para que puedan alcanzar una promoción, un desarrollo humano integral. En esta oportunidad, la inversión asciende casi a los 7.000 millones de pesos. Un dato interesante es que privilegian las iniciativas que involucran a las comunidades, donde también estas puedan aportar y así se logre la sostenibilidad de los proyectos. Acciones como estas evidencian la solidaridad de la Iglesia Universal y la cercanía y preocupación del Papa por los más necesitados. En otras noticias, recientemente también en la ciudad de Medellín se llevó a cabo el Congreso Internacional Provida y Familia. Esto en el marco de la Asamblea número 49 de la Organización de Estados Americanos, OEA. Uno de los objetivos fundamentales del encuentro fue proponer líneas de acción y trabajo para seguir construyendo la red continental Provida y Familia. Durante el Congreso, desarrollado bajo el lema Un llamado a la acción, participaron ponentes nacionales e internacionales como médicos, políticos y representantes de organizaciones Provida para abordar temas relacionados con la situación de la familia en el sistema interamericano de la OEA, políticas públicas para fortalecer la familia y el desarrollo del sistema nervioso en el periodo embrionario, entre otros. Amigos, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica desde Colombia. Gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Adelante, estudios. Gracias, Lida, por la información. Qué importante que se organicen estos eventos en paralelo para que se aproveche el enfoque mediático en la medida que se pueda aprovechar, porque sabemos que los medios no simpatizan con la causa Provida, lamentablemente. Es la excepción encontrar un canal que quiere darle la importancia que tiene a lo más fundamental. Y eso nos revela justamente, Isabel, la pobreza humana en la que vivimos en estos tiempos. Condicionados por este mensaje mediático, abortista, LGTBista, que desconoce las condiciones de una cultura del cuidado del ser humano, que es lo que nosotros promovemos y debemos promover aprovechando todas las oportunidades. Sí, qué triste, Eddie, que ahora tenemos que defender la familia y la vida, sí, que es lo principal. Todos venimos de una familia, sí, todos hemos recibido a una madre, nos ha dado a luz, así que es lo más fundamental, es lo primero que experimentamos y es lo que ahora tenemos que defender. Pero bueno, no podemos ser ingenuos y tenemos que ser astutos, y es por eso que se crean estos congresos, para poder reflexionar y para poder alzar también la voz y seguir haciendo la bulla que se necesita de: oye, hay que defender la vida y la familia. En estas asambleas de la OEA, muy importante, para poder mostrar que somos muchos los que la defendemos, los que la valoramos, y por eso no se pueden crear políticas o hablar como si todos estuviéramos a favor del aborto o a favor de la homosexualidad. Bueno, no. Hay que alzar la voz por eso, así que bien por este congreso que se realizó en Medellín, y creo que es una iniciativa que se tiene que seguir dando, no solamente ahí en Medellín, sino que, como vemos, por todos lados se están creando grupos de defensa justamente de la vida y la familia. Hay que romper con esa lamentable, en fin, ese dato, que el mal avanza no tanto por la agencia de los malos como por la pasividad de los buenos. Hay que abundar en cosas buenas, en eventos que resalten la importancia fundamental de la vida y la familia. Y ahora veremos el gran aporte social de una guardería en Santiago de Chile que acoge a niños y niñas de familias migrantes y que abrió sus puertas en marzo de este año. Si no fuera por la estampita... Finalmente todas las familias tenemos los mismos problemas. ¿Qué hacemos con los hijos? ¿Quién los cuida? Cuando uno tiene una red de apoyo, tiene familias, tiene abuelos,
trata de arreglar sus problemas así. El extranjero que llega viene solo. Entonces ahí surgió la idea de hacer una guardería en fondo para los niños que ayuda a los papás a poder trabajar tranquilos, a estar en un lugar seguro, a estar en un lugar acogido. Y ellos me cuentan que se sienten seguros y que a sus hijos les gusta venir. Para yo poder conseguir trabajo fue complicado porque no teníamos quien nos cuidara al niño. Y las guarderías acá, como en todas partes, son bastante costosas y al nosotros el tener sueldo mínimo, el yo no tener empleo, ahí es donde sale la estampita. Gracias a Dios me llamaron y me dijeron sí, que no, y yo, ay, qué bueno, voy a poder trabajar. Ahí una bendición de Dios la estampita. Para mí es mi segundo hogar, porque ella pasa acá mucho tiempo. Entonces acá está, si usted quiere, está el médico, está el de los ojos. Entonces es un conjunto que ha formado la estampita. Yo, por ejemplo, no me siento inmigrante. Acá me siento en casa, porque no me están diciendo lo extranjera, el inmigrante. No, somos todos iguales acá. Y quizás el mejor signo de pasarlo bien es que los niños están felices acá. Creo que es el tiempo que nosotros los laicos nos empecemos a involucrar en los cambios de la iglesia. Y creo que no hay mejor manera de hacerlo que hacer cosas por el resto. Esta es una forma súper concreta de involucrarnos los laicos en el cambio de la iglesia que necesitamos tanto hoy día. En otras noticias les comentamos que hace poco se llevó a cabo un multitudinario funeral para despedir a una numeraria del Opus Dei, la española Teresa Cardona, quien falleció en un accidente en Costa de Marfil. Unas 2.000 personas acudieron a la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona, España, donde tuvo lugar el funeral de Teresa Cardona, la numeraria del Opus Dei, que falleció el pasado 23 de junio en un accidente de tráfico en Costa de Marfil, en el que también salieron heridas 10 jóvenes españolas que participaban en un campo de trabajo solidario en el país africano. El funeral fue presidido por el padre Ignasi Font, vicario del Opus Dei en Cataluña, junto a otros 30 sacerdotes de esta prelatura. A la ceremonia también asistieron algunas de las jóvenes que participaron en el voluntariado en Costa de Marfil. Durante la homilía, el padre Font recordó que Teresa siempre tuvo una disponibilidad total para dedicarse plenamente a llevar el mensaje de Cristo a los hombres y mujeres. Asimismo, a través de una carta del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, el Papa Francisco envió su pésame por el fallecimiento de Teresa Cardona. Recibida la triste noticia del trágico accidente de carretera que ha truncado la vida de Teresa Cardona, cuando, junto con estudiantes del Colegio Canigó de Barcelona, se dirigía a realizar obras de solidaridad y de promoción de la mujer en Yamoussoukro, deseo hacer llegar por medio de usted el sentido pésame del Santo Padre a la familia de la fallecida y a los miembros de esa comunidad educativa, al mismo tiempo que eleva un ferviente sufragio por su eterno descanso. Por su parte, el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, envió un mensaje en el que aseguró que Dios vino a buscar a Teresa en el momento en que puso en juego su ilusión, alegría y su afán por ayudar a otros. Dios nos dé a todos la gracia de morir en su santo servicio. Oraciones por Teresa Cardona. Y ver cómo muchos jóvenes se vuelven youtubers es muy común en la actualidad, incluso ahora lo hacen desde niños. Pero ¿sabían de un sacerdote que utiliza sus redes sociales, incluyendo superhéroes, para evangelizar? Pues nos conectamos por Skype desde Venezuela con Fray Luis Antonio Salazar, un fraile capuchino y sacerdote de 34 años, quien está convencido que llevar el evangelio por las tecnologías de la comunicación son el nuevo púlpito de la iglesia. Fray Luis Antonio, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. EWTN y a toda la gente que nos está viendo, Dios los bendiga abundantemente. Hola Isabel, gracias por esta entrevista, gracias por este espacio para llegar a más gente con nuestro mensaje. Fray Luis, cuéntenos un poco cómo empezó esta iniciativa de transmitir el evangelio a través de las redes sociales y qué le ha permitido llegar a tener miles de fieles seguidores de la palabra de Dios. Mira, sobre todo fue una inspiración de Dios, definitivamente, porque fue un joven de la parroquia que me propuso hacer un video. Yo lo tomé muy light, sin ningún objetivo, sin nada organizado, nada orgánico, y arrancamos. Y nos dimos cuenta que a la gente le gustó, la gente se lo estaba disfrutando, nos daban feedback, pero ahora tuvimos que montarnos y seguir adelante con este sueño, proyecto, que es el de llegar a más personas a través de este nuevo púlpito y para echar las redes. Estas son las nuevas redes que tenemos que lanzar, ¿no?
Las redes sociales son las nuevas redes para buscar hombres y mujeres para Papá Dios. Fray, ¿y qué lo motivó a cambiar de vida y optar por seguir a Jesús en el sacerdocio? ¿Nos podría contar brevemente su testimonio? Mira, yo pertenecía a la juventud franciscana, daba catequesis, estaba en la iglesia, activo en la iglesia, pero tenía mi novia también y seguía teniendo un vacío en mi corazón, ¿no? También estuve en algunas cosas relacionadas con la televisión y el espectáculo, pero ese vacío en mi corazón me faltaba algo. Me arriesgué a hacer la convivencia con los frailes menores capuchinos y mira, al terminar la convivencia yo dije, esto es lo que yo buscaba, esto era lo que yo quería. Me sentí pleno y realizado como ser humano y hasta el sol de hoy, 15 años después, sigo siendo feliz como fraile menor capuchino. Y justamente hablando de ese vacío que usted sentía, usted que pues ha sentido el vacío y ha escuchado el llamado de Dios en medio del mundo y ha decidido responder, ¿qué consejo le daría a los jóvenes o a las personas que están buscando ese sentido para sus vidas, pero no saben dónde encontrarlo? Jóvenes, sean capaces y sean valientes de decirle a Jesucristo, sí, te acepto y quiero seguirte. Cuando ustedes sean capaces de decirle eso a Jesús, su vida va a tener sentido, van a sentir plenitud, van a sentir felicidad, van a sentirse realizados como personas, porque Jesús llena todos los vacíos de nuestra vida y nos da respuesta a todas nuestras interrogantes y es capaz de planificarnos porque nos eleva y nos dignifica. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, jóvenes. Yo lo encontré y les estoy pasando el testigo. Así que denle, sigan a Jesús con miedo, con ánimo, con temblor, con ganas, con entusiasmo, porque Él es la respuesta a todas sus incertidumbres. Fray Luis Antonio Salazar, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y cuente con nuestras oraciones por su proyecto de evangelización. Recuérdenos también para finalizar, ¿dónde lo encuentran en las redes sociales? Claro, con gusto. Gracias también a EWTN por tomarse este detalle conmigo y seguimos evangelizando por las redes sociales, el nuevo púlpito de la iglesia, que son estos medios de comunicación. Pueden ubicarme a través de mi Instagram, Plus 7.0, que son mis siglas, Fray Luis Antonio Salazar, Plus 7.0. También estoy en Twitter, Plus 70, por Facebook y también por YouTube. Dios los bendiga, Dios bendiga su vocación y su trabajo. Y hemos llegado al final del programa por hoy. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales para ampliar estas y otras informaciones. Como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.